¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saludamos desde el Conservatorio de Música de Soria, donde celebramos una nueva edición de nuestro proyecto Horizonte, un espacio para reflexionar sobre el futuro de la comunidad en 10 grandes áreas: la salud, la educación, la universidad, y para recoger de los expertos las recetas mejores para esas áreas, para ese futuro que nos espera. Hoy hablamos de territorio y lo hacemos desde la provincia más al este de la comunidad, desde Soria, también una de las más afectadas por la despoblación. 10 grandes áreas, 10 años de televisión. Esto es Horizonte. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen 2 retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar. 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas? Pues durante la próxima hora y media vamos a entrar al detalle de lo que significa vivir en un territorio con 94.000 kilómetros cuadrados, y también vamos a buscar respuestas para uno de los principales retos de la comunidad, que es la pérdida de habitantes, un espacio que podemos celebrar gracias a la colaboración de BBVA y Renault. También ustedes pueden participar a lo largo de todo el programa. Les invitamos a quedarse. Pueden hacerlo a través de las redes sociales en el hashtag Horizonte Territorio. Pues bien, vamos ya a este debate. Una de las personas que más sabe de lo que hoy nos trae aquí es Juan Luis de las Rivas. Es arquitecto y doctor arquitecto por la Universidad de Navarra. Es profesor de urbanismo y ordenación del territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, donde ha dirigido su Instituto Universitario de Urbanística. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades en Milán, en Texas, en Venezuela, y es autor de una decena de libros. Suyo es este escenario cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues felicitar el cumpleaños a la televisión, ¿no? Porque al fin y al cabo son 10 años. En segundo lugar, gracias a Soria por su hospitalidad y a todos los que estáis aquí con nosotros.
y agradecer a la televisión que me haya invitado a hacer una presentación que tiene que ser pues, general, donde voy a intentar, pues, en primer lugar, explicar qué es territorio. A ver si consigo, efectivamente. Territorio significa, según el diccionario de la Real Academia, una porción de superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia. Se entiende como terreno, como campo, como esfera de acción, hay un territorio virtual, o también como un lugar concreto, territorialidad. Un espacio donde vive determinado animal, dice el diccionario, y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres, el espacio vital. Aquí nos vamos a referir a la primera acepción, relacionada con la idea de que también planteada por el diccionario de la Real Academia, el territorio es un círculo o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. Claro, no debemos olvidar las otras. De hecho, la etimología ayuda un poco. El prefijo terra, del latín territorium, significa tierra. Dante decía que la tierra era la gran seca, significa también seco. El sufijo ocio significa pertenencia o lugar. Orio, perdón. Pensemos, pues, en territorio como una extensión de tierra dividida políticamente, la cual genera en quien la habita cierto sentido de pertenencia. Por lo tanto, ¿qué decimos cuando decimos territorio? Al espacio de la identidad, el país, lo relacionamos con un espacio gobernado, el distrito, el dominio, la provincia, con un espacio comprendido, la región, como un espacio percibido o habitado, el paisaje, con un simple ámbito o campo que trasladamos, decíamos antes, de manera virtual, por analogía, a otros espacios como concepto, campo de conocimiento, territorio de acción. Pero más allá del lenguaje y su complejidad contextual, la territorialidad hace referencia a dos realidades que se entrelazan. Una realidad jurídico-administrativa, que en este caso, en este foro, es Castilla y León. Una realidad social, que es también la región y la comunidad, porque es la población que habita ese territorio, los ciudadanos que despliegan en este espacio sus vidas y sus anhelos. No debemos confundir estas dos realidades. No debemos confundir el sistema socioecológico, una población arraigada en un territorio, con un sistema administrativo y político, un modelo concreto de gobierno del territorio. Son realidades que dependen entre sí, pero, y este es el leitmotiv de esta presentación, deben diferenciarse porque tienen autonomía. Además de la geografía, que es la ciencia del espacio, del territorio por excelencia, hay dos disciplinas que tienen mucho que ver con el territorio y que comparten un origen etimológico. Me refiero a la ecología y a la economía. Comparten el prefijo eco, que significa casa, oikos. Oikos logos es la ecología, es el saber, el conocimiento sobre la casa, sobre el territorio. Oikonomos, la economía, es la administración de esa casa. Dos realidades que se complementan. El nomos griego es el ámbito espacial en el que existe un determinado orden jurídico. Para acercarnos al territorio necesitamos de ambas disciplinas, ciencia y buen gobierno, conocimiento preciso y política correcta. Pero todo esto no es tan sencillo. Fíjense, ya el diccionario de la Academia Francesa en el siglo XVIII insistía en territorio como un espacio de tierra que depende de una jurisdicción. Tendemos a pensar el territorio desde la política, como hoy ocurre en el debate sobre Castilla y León, pero no debemos olvidar que el territorio es también paisaje, expresión de la región. Recordemos el biotipo, esa idea de territorio como el lugar en el que vive habitualmente una especie. Y recordemos el territorio como medio, la gente, las condiciones, los acontecimientos físicos y sociales que proveen al entorno en el que alguien actúa o vive. Son las dos caras de la misma moneda. Por eso, yo acudiría, estamos hablando de una ciencia triste. ¿Por qué digo esto? Al hablar de territorio, enseguida, es imposible eludirlo, en esta comunidad surge el tema de la despoblación, pero con un sesgo.
Hay mucho más énfasis en el problema que en la solución. Se dice que es necesario, que es un tema de Estado, que es un tema urgente, pero ¿qué podemos hacer? ¿Es un problema solo de España? Thomas Carlyle, un pensador inglés, reflexionando en el siglo XIX sobre las ideas de Malthus, sobre su catastrofismo, calificó a la economía como una ciencia triste, dismal science, más bien una ciencia oscura. Es un comentario malinterpretado, quizá porque se hace famoso. A Carlyle lo que le parecía inaceptable de la economía era la esclavitud, considerar como un elemento de la economía la miseria humana. Y en ello seguimos. Queremos un territorio próspero. Porque el tema de la despoblación, considerada una enfermedad grave del territorio, exige no solo hablar de la enfermedad o narrar sus síntomas, sino acercarse poco a poco a un diagnóstico preciso, diferencial y, en la medida de lo posible, a su solución, alguna solución o complejo de soluciones viables. Aquí hay que recordar a Heráclito, que ya en el siglo V a.C. decía: la armonía oculta es más importante que el acuerdo superficial. No debemos errar en el diagnóstico. Por ejemplo, decir Laponia española es inadecuado. Laponia está despoblada, siempre lo estuvo. Evitar el contagio sombrío de una ciencia triste, reduccionista, es el primer paso. La Comunidad Europea, la Unión Europea, cuando se refiere a este problema, dice: la falta de perspectivas profesionales fuera de la agricultura y el bajo nivel de vida hacen que la población, sobre todo jóvenes y las personas cualificadas, busquen oportunidades en otro lugar. Pero no se habla de España, se habla del sur de Italia, del norte de Finlandia, Suecia y Escocia, de la parte oriental de Alemania, de Polonia, donde el problema de la despoblación es tan o más importante que nuestro territorio. Se trata de un problema global, un problema que podemos ver, por ejemplo, en Asia, que podemos ver en Armenia, que podemos ver en América, que podemos ver en África. Pero habría que destacar que en Castilla y León el territorio, sus más de 94.000 kilómetros cuadrados, sus 2.248 municipios, sus 6.000 núcleos de población, sus 2,4 millones de habitantes, no son el problema, son la solución, son el potencial. Por eso voy a tratar de plantear brevemente dos ideas. La primera, ¿en qué medida el territorio puede ser o es factor de desarrollo? Y en segundo lugar, la relación entre la ciudad y el campo, para al final, si cabe, hablar un poco de un futuro posible. En el primer caso, tenemos que hablar de que el concepto territorio no es un concepto que se haya utilizado siempre. De hecho, el territorio se empieza a utilizar en los años 60 y 70 del pasado siglo, sobre todo en geografía. Entonces se empieza a hablar de ordenación del territorio. Horacio Capel dice que es un eje a partir del cual podrían plantearse adecuadamente ciertos problemas y estimular, muy importante esto, la colaboración interdisciplinar. Un concepto, el del territorio, que el propio autor reconoce que es demasiado abierto, es muy dúctil. De hecho, por ejemplo, la economía apenas ha tratado el territorio. Quizá el momento estelar es el momento en el que se abandona la idea de la localización. Es decir, el territorio es simplemente un receptáculo de la industria. Fíjense, Krugman, Premio Nobel de Economía, escribía en 1997: ¿cómo suelen abordar los economistas el espacio? Por decirlo en pocas palabras, la mayoría no lo trata en absoluto. Hablar de espacio y desarrollo económico es algo relativamente reciente. ¿En qué medida, es la pregunta, el territorio puede considerarse un sujeto colectivo, activo, un recurso o un factor específico de desarrollo? La respuesta es muy simple: no siempre. El concepto de clúster de Michel Porter, de distrito industrial de Bagnasco y Beccatini, las propias ideas de Krugman, van generando esa idea del medio innovador, del capital territorial, del capital social de los entornos locales, como un factor competitivo. Esto es muy importante y es muy relevante, pero siempre es un factor potencial. Depende de la capacidad de actuación.
Es decir, un entorno local ha de contar con creatividad y cohesión social, que dotan de esa capacidad de actuación para poder poner en juego los potenciales locales y, además de determinadas condiciones de partida, como el saber hacer o la resiliencia, muy importante, la resiliencia ante condiciones adversas, está la exigencia de reglas de juego, dicen todos los autores, claras y estables. No solo contar con recursos, los recursos son la tierra, la mano de obra, el conocimiento, el capital. Es muy importante en las redes locales de productores y consumidores, la colaboración potencial. Todos estos autores hablan con la convicción del valor de la diferencia. Sin embargo, no olvidemos, en economía, la demanda externa al territorio es el motor de la transformación productiva. El papel de las instituciones es clave en todo ello, no solo por regular, sino para proteger a las economías locales en un contexto cada vez más incierto, globalizado, ayudándoles a afrontar el riesgo. Porque las desigualdades entre territorios, de hecho, se confirman. Las diferencias se acentúan. A pesar de grandes esfuerzos institucionales, hay territorios que no avanzan. Para poner en juego los potenciales locales es necesario, no lo sabemos bien, que la política sea un soporte, no una traba más. Pero claro, ¿basta una supuesta calidad de vida para atraer talento? Pensemos que los recursos en la sociedad del conocimiento son móviles, se desplazan. ¿Es posible que Castilla y León pueda hacerlo, lo de atraer talento? El territorio no es solo el espacio existente, es una construcción social, un sistema de relaciones que no solo dan cuenta de una identidad, sino de un objetivo compartido, si es que existe, en el que participan un universo de ciudadanos, empresas, agentes públicos y privados. Pensemos en ello pensando en la ciudad y en el campo. Existe en Europa, desde los años 90, una convicción: la necesidad de promover un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado. La dimensión territorial es clave para cumplir los objetivos de la política de cohesión. Eso que se dice una Europa más inclusiva, más inteligente, más sostenible, y afrontar los desafíos sociales y demográficos, luchar contra la segregación de determinados grupos más vulnerables, por ejemplo, determinados ámbitos rurales. Europa se ve a sí misma como un lugar en el que el campo y la ciudad se necesitan mutuamente. Las ciudades pequeñas, medianas, dice la Comunidad Europea, son esenciales para evitar la despoblación rural y la deriva urbana, al tiempo que resultan indispensables para el desarrollo regional equilibrado, la cohesión y la sostenibilidad del territorio europeo. Vayamos a Castilla y León. Fíjense ustedes, en 1970 en Castilla y León vivían 2,7 millones de habitantes. No me voy a entrar mucho en la demografía, tenemos expertos aquí, compañeros que saben mucho más de esto. Fíjense, ahora viven 2,4 millones de habitantes, pero en ese periodo de tiempo España ha pasado de 33,8 millones de habitantes a 46,6 millones de habitantes. Es decir, España ha crecido el 37%, mientras que Castilla y León ha perdido el 9%. ¿Esto qué significa? Pues no significa nada, es simplemente un dato. Es un dato en el que dice que la población está estancada. Bien, es verdad que la población en el medio rural siempre ha ido perdiendo. El medio rural en Castilla y León ha ido perdiendo población sistemáticamente, luego hablarán. Pero, por ejemplo, la comunidad entre el 81 y el 91 pierde un poco de población. Entre el 91 y el 2001 sigue perdiendo. Entre el 2001 y el 2011 gana. Curiosamente, gana 83.000 habitantes. Pero entre el 2011 y el 2018 pierde 127.000. Pierde el 5% de su población. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo, lo realmente nuevo, es que desde 2012 todas las ciudades de Castilla y León, salvo Laguna de Duero, pierden población. Lo nuevo es que todas las capitales de provincia que antes no perdían población, ahora pierden población. Eso es lo nuevo. Hablemos, esto es muy importante, porque la atonía, la fragilidad de las ciudades es algo que hay que analizar con profundidad, pero son las ciudades las que arman
y mueven el territorio. Cuando hablo de ciudades, hablo ciudades grandes, pequeñas, medianas y más pequeñas. En Castilla y León, en las ciudades, es decir, en los núcleos de población de más de 20.000 habitantes, vive el 51% de la población. Solo son 15. En otros 42 municipios que están entre 5.000 y 20.000, vive apenas el 14% de la población. Hay un grueso de población, el 23% además de las ciudades, que viven en núcleos entre 500 y 5.000 habitantes, pero no son muchos municipios, 462. Pero en 1.729 municipios menores de 500 habitantes, fíjense, 1.729 municipios, solo vive el 12% de la población. El mapa, Castilla y León tiene el 25% de los municipios de España. El 25% de los municipios de España. Tengan en cuenta esto porque es algo que debemos pensar. Debemos pensar cuando nos acercamos al territorio. En este mapa se ve en azul lo que es rural, en rojo lo que es urbano. Y hoy hay un universo rural en Castilla y León que solo es comparable con algunas zonas de Aragón, con algunas zonas de Castilla-La Mancha, con Galicia en general. Fíjense ustedes que tenemos un territorio con un extraordinario poblamiento, un sistema de población extraordinario. Sin embargo, es un territorio que progresivamente se vacía. Bien, para eso tenemos que hablar del gobierno del territorio. En cierto modo, hay problemas estructurales en los que yo no voy a entrar. El envejecimiento, la crisis de la natalidad, la falta de empleo. Pero claro, fíjense ustedes que como urbanista he observado en algunas capitales de provincia, Zamora, Ávila, donde he hecho planeamiento, que se rompe una tradición. Normalmente la gente del medio rural compraba pisos, se dirigía a la ciudad. Eso, por ejemplo, se ha detenido con la crisis. Se ha detenido. Efecto de la crisis, efecto de que el propio medio rural le va mejor. Esto hay que analizarlo. La gran cuestión sigue siendo cómo se puede actuar desde las políticas públicas, eso que llamamos ordenación del territorio. Claro, no olvidemos que es muy importante la idea del medio innovador, pero no siempre es posible. Jane Jacobs decía que es fruto de la improvisación. No sabemos cómo una situación tiene éxito, simplemente tiene éxito. Claro, fíjense, pero mientras Lorenzetti ya en el siglo XIV, en un territorio rico, Siena, dibujaba en el ayuntamiento los efectos del buen y el mal gobierno y pintaba en ese cuadro inmenso, en ese mural, los oficios, los trabajos y los días, nosotros, en la ciudad y en el campo, por cierto, los efectos del buen y del mal gobierno, nosotros pensamos en el gobierno. Claro, es un tema complejo. Con acciones análogas, diferentes territorios han evolucionado de manera diferente. Fíjense en este tema que ha habido en Castilla y León, que es el nuevo mapa del territorio. Eso que se denomina UBOST, en el que yo colaboré al principio, pero que me genera muchas dudas. Fíjense ustedes en una reflexión. Explicaba un gran geógrafo, que era Manuel de Terán, seguro que Fernando lo conocía bien, decía que para la geografía la comarca es la unidad regional más sencilla. Y decía, ¿por qué? Porque es más fácilmente perceptible, porque cuenta con fuerte arraigo popular, concebida como una pequeña región. Pero, sin embargo, él mismo decía, conduce a cierta confusión, porque no siempre está clara la comarca. Hablamos de comarcas naturales, comarcas históricas, comarcas administrativas. Digo esto porque siempre que surge la cuestión de cómo administrar el territorio, más allá de la provincia y en un universo de cientos de pequeños municipios, nos planteamos la cuestión de la administración del territorio. Sin embargo, todos sabemos que es un municipio. Es una estructura administrativa muy clara en Europa, en España y en muchos países, que no debemos confundir con el núcleo de población. En Castilla y León hay 2.248 municipios, pero más de 6.000 pueblos. Portugal, Alemania, Dinamarca han modificado sus municipios, haciéndolos mayores, 2 veces Dinamarca desde la posguerra. Las cámaras portuguesas o los distritos rurales alemanes son el espacio propio de las competencias municipales de esos países. Italia, recientemente, ha eliminado la estructura provincial como soporte de gobierno. Pero claro, hablar aquí de crear municipios mayores
o de eliminar la provincia como estructura de gobierno, es muy polémico, es muy arriesgado. Sin embargo, escribía ya Aristóteles. Fíjense, Aristóteles. Hay límites en el tamaño de los estados. Cuando son demasiado grandes o demasiado pequeños, retienen su poder natural, pero pueden perder su naturaleza, incluso malograrse. Nosotros estamos pensando en organizar el territorio, no solo en unos concentros prestadores de servicio. Estamos pensando en un territorio administrado desde lo más próximo, más autónomo, más descentralizado. ¿Es ello posible? La SUBOS, este mapa del territorio, tenía una perspectiva intermedia, bien intencionada. Pensaba unas mancomunidades de interés, pero no se ha producido una sustitución de las existentes. Se ha complicado todo con las áreas funcionales en los entornos urbanos y no se elimina ninguna estructura previa. Hay una gran dificultad política para gestionar todo esto. Tampoco existe una ordenación del territorio cotidiana, más proactiva, concebida como planes o programas que promueven desarrollos, acciones o infraestructuras concretas en territorios concretos, por ejemplo, en los más vulnerables. Hay que elegir, eliminar todo rastro clientelar en la acción, dotar de recursos a los programas. Todo esto es muy difícil cuando cualquier actuación, nada más aparecer, se contesta, se discute, se destroza, incluso desde los territorios de al lado. La planificación regional dispone de recursos. Lo difícil es comprometerse con ello a largo plazo y hay muy pocos recursos económicos. Como dice de nuevo Jan Jacobs, el desarrollo local, no lo olvidemos, es consecuencia de un hágaselo usted mismo. Vivimos en un tiempo interesante, a veces difícil de sobrellevar porque está cargado de incertidumbre. Nada es ni va a ser fácil, pero en primer lugar tenemos que superar la visión extractiva del territorio, explotar recursos. Necesitamos un pensamiento y un obrar más leal con la naturaleza y con la cultura en sentido profundo. Lo expresa la Unión Europea. No se puede mantener un ritmo de explotación de los recursos que reduce la biodiversidad y degrada los ecosistemas de modo que amenaza la sostenibilidad de los territorios rurales y urbanos. Claro, aquí Castilla y León contaría con una primera ventaja, pero si de verdad nos creemos, si de verdad se está fomentando un modelo global más sostenible, si de verdad ese es el proyecto, entonces la calidad de los espacios naturales de la región, sus bosques, sus recursos hídricos, su biodiversidad, su agricultura, su patrimonio cultural son un valor extraordinario. Pero claro, por ejemplo, en la lucha del cambio climático no debería prevalecer lo negativo. Cerramos Garoña, cerramos Compostilla, abandonamos el carbón, la ganadería es muy agresiva. La solidaridad territorial exigida debe materializarse de alguna manera. Por ejemplo, la relevancia estratégica de los recursos energéticos renovables, hidráulicos, eólicos, en potencias solares que tiene esta región no puede sin más privatizarse. Si la región es un sumidero de CO2, ¿cómo se compensa? ¿Qué tiene que decir el País Vasco o Madrid? No se puede hacer desaparecer un modelo sin introducir otro. Y en este, ¿qué rol desempeña el territorio? Reconoce la Unión Europea. Existen contradicciones entre las expectativas, las visiones y los objetivos formulados a diferentes escalas territoriales y entre territorios vecinos. Pero ¿cómo abordarlo? ¿Es una cuestión competitiva? ¿Simplemente hay territorios que ganan y territorios que pierden? Castilla y León, su región, sus ciudades y sus pueblos, sus paisajes pueden ofrecer calidad de vida, pero ¿son capaces de atraer talento? Más allá de un grupo de altruistas dispuestos a vivir con menos, de retirarse al campo, ¿es posible un ecosistema innovador en nuestras pequeñas ciudades y en nuestros pueblos? Necesitamos una manera de pensar y actuar que resuelva problemas concretos, problemas planteados. La Administración pública ha de crear un clima sereno, estable, ayudando a quien lo necesita, al joven, al débil, al que tiene un proyecto, nunca dar al que más tiene. Y gran parte de ese clima
destinado a hacer posible un desarrollo integrado, a promover eso que los expertos llaman territorios multifuncionales diferenciados, necesita una sociedad más creativa. No podemos minusvalorar la educación, invertir en ella con mucha más convicción, fomentar la cooperación entre ciudadanos, entre ciudades y pueblos, entre empresas, un territorio en red, conectado, promover lo que algunos llaman gobernanza multiescalar, evitar el autoritarismo, las jerarquías, sino una gobernanza socialmente innovadora, integrada e exclusiva, compartir competencias, aprender a detectar oportunidades y fomentar economías locales más fuertes, fomentar más interacción entre lo rural y lo urbano, como evitando la desconexión, aprovechando lo que algunos llaman población vinculada. Pero al final se trata de invertir, yo diría restaurar en el capital social local. En muchos casos ya es restaurar la cultura en sentido amplio. Castilla y León es una región rural, de ciudades medias y pequeñas, pero rural. Fíjense, en otros territorios, estoy pensando en lugares como Alemania, en lugares como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, incluso Italia, se está pensando lo rural como futuro. Pensar lo rural como futuro. Si de verdad nuestra sociedad está convencida de lo que está proponiendo, de la agenda que estamos proponiendo, cambio climático, lucha contra el cambio climático, sostenibilidad, lo rural es imprescindible. Piensen ustedes, estamos hablando de posibilidades, pero las posibilidades no son un lujo, son tan cruciales como el pan. Lo rural es necesario, el territorio es necesario. Necesitamos aprender a administrar esta incertidumbre en la que este proyecto de territorio, cualquier proyecto de territorio, se ve inmerso. Fíjense ustedes, esto es curioso, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, con un gran arquitecto holandés, está pensando una gran exposición para el 2020. Fíjense, y el futuro se llama el campo futuro del mundo. Y lo está pensando el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y uno de los arquitectos más importantes del mundo, Rem Koolhaas, es el curator de esta exposición. ¿Por qué piensa esto esta gente y nosotros no? Fíjense, y con esto acabo, decía un filósofo americano, Richard Rorty, si podemos confiar en los demás, ya no necesitamos confiar en nada más. Reinventar, reimaginar, restaurar, regenerar nuestro proyecto en nuestro territorio tiene que ser, al fin y al cabo, un proyecto más proactivo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Me quedo apuntado aquí 3 titulares. Hacemos mucho más énfasis en el problema que en la solución. Esto da que pensar, el territorio no es el problema, es la solución. Y también ese mapa que hemos visto, donde podemos presumir de que tenemos un territorio mucho más poblado con Galicia que otras comunidades autónomas. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes que están aquí. Sí, por aquí le acercan el micrófono. Hola, yo quería preguntarle que se escucha habitualmente a los políticos hablar de posibles soluciones para la despoblación basadas en incentivos fiscales e incluso atraer más inmigración regular. ¿Qué le parecen estas propuestas? Bueno, yo no soy experto en política fiscal, he de decirlo, pero yo, por ejemplo, voy con cierta frecuencia, más o menos una vez cada 2 años, a colaborar con una universidad en una ciudad que se llama Austin, en Texas. Austin ha multiplicado por dos su población en 20 años y va al ritmo de multiplicarla otra vez por 2. Es decir, es un atractor. Y uno dice, es que es una ciudad muy dinámica, es una ciudad llena de talento, es una ciudad extraordinaria, el paisaje, el clima. Cuando alguien serio se reúne contigo, un abogado importante te dice, no, las tasas. Aquí, en Austin, las tasas los impuestos son de lo mejor del país.
No sé si con esto te respondo. No sé si es importante la política fiscal, parece. No sé si hay alguna pregunta más entre el público asistente. Bueno, pues nada más, Juan Luis. Muchísimas gracias.